Los que hemos tenido la inmensa fortuna de crecer en una casa con libros, solemos recordar, aunque sea vagamente, nuestros primeros pasos en la lectura. Y eso mismo le ocurría a un hombre nacido al otro lado del océano. Por entonces era un niño, y los libros, a los que toda su familia estaba entregada, demonios de tinta y papel que lo amenazaban. Cuando uno es pequeño y cree ser el centro del universo, genera cierto rechazo, cierto rencor, hacia todo aquello que capta la atención de los adultos. Es normal y totalmente natural. Un buen día, una tía de este niño que odiaba los libros, ignorante de este sentimiento, le regaló uno. Era una edición ilustrada de La muerte de Arturo, de Thomas Malory, del año 1485. Y el niño se enamoró. Se enamoró de la anticuada ortografía y de las palabras en desuso. Y años después, en 1962, ese mismo niño que detestaba los libros ganó el Premio Nobel de Literatura. Se llamaba John Steinbeck y su patria era Camelot. Soy Jesús González Lourido y hoy, en Ni una semana sin libros, hablamos de Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, de John Steinbeck. John Steinbeck, nuestro niño fascinado por las historias de los caballeros de la tabla redonda, nació en Salinas, California, en 1902. Y bueno, dije antes que al otro lado del océano. Sí, e incluso más allá, al otro lado de los Estados Unidos. Y murió en Nueva York en 1968, tan solo 6 años después de recibir el premio Nobel. Como ya hemos adelantado en la introducción, al pequeño Steinbeck no le gustaba leer. Y yo, que para esto tengo más moral que el alcoyano, siempre he creído, y de hecho creo, que una persona que sostiene que no le gusta leer es solo alguien que no ha encontrado aún el libro que lo haga adicto a esta droga tan maravillosa y al tiempo beneficiosa que es la lectura. Con Steinbeck y la obra de Malory sucedió algo parecido, y eso lo dejó marcado. Por esta razón, años después se propuso transmitir la fascinación que él sintió de pequeño a los niños de su tiempo. A los niños y a los jóvenes, y al que se presentase. Así comenzó a escribir Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, una compilación y actualización de los relatos artúricos adaptados al inglés de mediados del siglo XX. Y adaptó y actualizó la lengua, sí, pero no ocultó ni omitió ningún aspecto. No hizo, digamos, tolerable el relato para el entendimiento infantil o juvenil. Él mismo dejó escrito lo siguiente. Creo que mi percepción del bien y del mal, mi sentimiento de noblesse oblige y todas mis reflexiones contra los opresores y a favor de los oprimidos provinieron de este libro secreto. Este libro no ultrajaba mi sensibilidad como casi todos los libros infantiles. No me asombraba que Uther Pendragon codiciara a la mujer de su vasallo y la tomara mediante engaños. No me asustaba descubrir que había caballeros malignos además de caballeros nobles. También en mi pueblo había hombres que lucían hábitos de la virtud, pero cuya maldad me era conocida. Y en medio del dolor, la pesadumbre o el desconcierto, yo volvía a mi libro mágico. Los niños son violentos y crueles, y también bondadosos. Yo era todas estas cosas, y todas estas cosas estaban en el libro secreto. Si yo no sabía escoger mi senda en la encrucijada del amor y la lealtad, tampoco Lanzarote sabía hacerlo. Podía comprender la vileza de Mordred porque también él estaba en mí. Y también había en mí algo de Galahad, aunque quizá no lo bastante. Pese a todo, también estaba en mí la apetencia del Grial, hondamente arraigada, y quizás aún lo esté.
es obligado a advertir que Steinbeck nunca llegó a culminar su trabajo. Dice su amigo Chase Horton que un buen día le sobrevino un bloqueo, abandonó la tarea y nunca la retomó. El caso es que dejó escrita una parte considerable de la obra, concretamente hasta que comienzan las infidelidades de Ginebra con Lanzarote. Y esto es hasta que empieza de verdad el salseo y todo se pone mucho más interesante. De todos modos, considero que Steinbeck cumplió su objetivo. Puede que, en efecto, no terminara su adaptación, pero lo que hizo es más que suficiente para animar a cualquiera a adentrarse en esta Inglaterra fantástica y medieval y revivir las aventuras de los miembros de la más alta orden de caballería. Ante todo, esta es una obra sencilla que al final lo que busca es seducir y servir de puerta de entrada a todo su universo, porque dedicarnos aquí al ciclo artúrico nos llevaría una temporada entera. Y la narración de Steinbeck favorece esa seducción. Aunque peca a veces de apresurada, el tono es progresivo y cambiante. De los comienzos de Arturo al declive de la caballería, el mundo se va tornando más oscuro y menos inocente. Descubrimos que Arturo no es tan buen rey como cabría imaginar, que la heroicidad solo dura un instante y que la fama y la gloria son pasajeras, que la vida virtuosa es una quimera y que es lógico que Cervantes se burlase de estas novelas en El Quijote. Hay un episodio en que Sir Marhalt solicita alojamiento a un campesino identificándose como caballero andante. El campesino le responde algo así como: sí, ya sé quiénes sois. Hombres sin nada que hacer que se dedican a jugar a fantasías infantiles, ir de un lado a otro buscando aventuras en lugar de buscarse un trabajo o vivir conforme Dios manda que viva un hombre. Y lo mismo las doncellas, que son mayoritariamente mujeres egoístas que compiten por el amor de un caballero, amor que las más de las veces se reduce a un revolcón en el primer claro del bosque o en la primera tienda que encuentra. La profundidad con que los relatos artúricos examinan la naturaleza humana es de una complejidad demasiado extrema para volcarnos en ella aquí. Pero cabalgan, nunca mejor dicho, en esa difusa frontera entre lo real y lo irreal, entre lo posible y lo imposible, y entre lo deseado y la más cruda y terrena realidad. Con los besos apasionados de Lanzarote y la reina Ginebra, finaliza la obra inconclusa de Steinbeck, dejándonos con la miel en los labios justo cuando debería empezar a narrarse lo que terminaría siendo la decadencia del reino. ¿Y qué mejor plan para el verano que ya está aquí, que acompañar al rey Arturo y a sus caballeros en una de las mayores epopeyas de Occidente y de la literatura universal? John Steinbeck, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros.